El presidente de Argentina, Javier Milei, dio un discurso poderoso en Brasil a la Convención de los Conservadores, CIPAC. Y creo que la visita de Milei a Brasil haya sido un elemento simbólico muy importante en la labor que está haciendo el presidente de Argentina. Y voy a explicarle en este video por qué considero esto. Pero antes de seguir con el video, recuérdate que está mi libro sobre la Unión Europea, Eurodemencia. En él encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la Unión Europea y sobre cómo esta unión destruye el patrimonio de los ciudadanos. Al mismo tiempo, recuérdate de suscribirte a mi canal, darme tu like y compartir este video entre tus amigos. Pero, ¿por qué considero a Javier Milei algo más importante, mucho más importante que un simple presidente de una nación latinoamericana, de Argentina o suramericana? ¿Por qué considero Milei tan importante? Porque Milei es un faro de esperanza en un mundo que tiene una tendencia profundamente hacia la izquierda, hacia la redistribución de la riqueza, la redistribución forzosa, y que gracias a sus ideas, a su preparación y a su fuerza logra transmitir estos mensajes y este valor no solo a nivel de su país, sino al mundo entero. Acaban de tenerse las elecciones en Francia, donde hubo dos coaliciones políticas que ganaron con deshonor y una que perdió a mi criterio con honor, donde todos estaban coalizados en contra de un solo partido. Y Javier Milei es un ejemplo ganador de lo que hubiese sido o de lo que es Francia y de lo que son muchos de los balances políticos, por ejemplo, en Europa. Entonces, Javier Milei es un faro de esperanzas para alguien que no se adapta a las reglas, a la cultura woke, a el manejo de la economía por las oligarquías financieras que quieren que gobiernen siempre los mismos. Alguien que tiene el coraje de enfrentarse a idea preconcebida y a la prensa, a una prensa que normalmente tiene todo en contra. Pero les voy a pasar ahora este fragmento de lo que yo considero la parte más importante del discurso de Javier Milei en Brasil. Es notable que los socialistas comienzan con un periodo de bonanza económica en un contexto de cuentas públicas ordenadas y precios internacionales de commodities altos. En este primer momento la economía crece, la sociedad gana en poder adquisitivo, el Estado recauda y el Banco Central acumula reservas. Pero los gobiernos socialistas se enamoran de la popularidad generada por la bonanza que heredaron, se asustan de que no vayan a ser eterna y aumentan indiscriminadamente el gasto público para sostenerla. ¿Cómo lo hacen? Subsidiando tarifas y servicios públicos, aumentando el empleo público y repartiendo dádivas de distinto tipo, lo cual etiquetan como inclusión social. Cuando la plata se acaba, empiezan a aumentar los impuestos para recaudar más, pero a costo de contraer la actividad económica y destruir la inversión. A medida que avanza el tiempo, van consumiendo los stocks para solventar una bonanza ficticia que lo único que hace es hipotecar el futuro. El stock se va acabando hasta que en un punto deben recurrir al endeudamiento. Nunca resuelven el problema de fondo, que es el círculo vicioso de expansión del gasto público y el consecuente déficit fiscal. Simplemente buscan distintas maneras de seguir financiándolo. Cuando ya no pueden recurrir a los impuestos o al endeudamiento, recurren al peor de todos los males, que es la emisión monetaria, destruyendo así el valor de sus monedas y condenando a toda la población a la pobreza. En el camino, ponen regulación sobre regulación ante cada problema que aparece, con tal de no solucionar el problema de fondo. Y en cada uno de esos parches le inventan un negocio a algún amigo, generando una casta de empresarios prebendarios protegidos por el poder político, que compiten artificialmente pescando en una pecera. El costo de todo esto, tarde o temprano, la paga la gente. La misma gente que los gobiernos socialistas dicen proteger, pero que realmente quieren esclavizar para conseguir una base de apoyo cautiva que les permita permanecer en el poder. Porque no podemos engañarnos. Lo único que les interesa a los socialistas es el poder por el poder mismo. La consecuencia es que la gente termina pagando en inflación desenfrenada lo que le regalan en subsidios y termina pagando en bienes más caros y de peor calidad la política de protección industrial y manufacturera que los gobiernos promueven para beneficiar a sus amigos.
Esta película ya la vimos decenas de veces en toda la región y en el resto del mundo también. No es ni más ni menos que la historia del socialismo del siglo XXI, del que tanto hemos escuchado hablar los hermanos latinoamericanos y que defienden todos los populistas que integran el Grupo Puebla, o que también, digamos, antes se llamaba Foro de San Pablo. Por eso siempre es grato conversar con nuestros queridos residentes venezolanos y constatar que no hay nadie más anticomunista y antikirchnerista en la Argentina que ellos. A la larga, como el socialismo es insostenible y necesariamente fracasa, los gobiernos que resisten en esa senda o terminan siendo rechazados por la sociedad o terminan violando la libertad y jugando con la vida de sus ciudadanos para preservarse en el poder. Una y otra vez la historia demuestra que los mismos que se llenan la boca hablando de la democracia, de pluralismo y de opresión son los que están dispuestos a torcer las reglas e inclusive interrumpir el orden constitucional para trincherarse en el palacio cuando el pueblo reclama un cambio. Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Ha cuestionado las principales potencias del mundo con la excusa de no herir las sensibilidades de nadie o respetar supuestos derechos de algunas minorías ruidosas que quieren imponer su visión minoritaria al resto de la población. Milei, sin duda, es un faro de esperanza liberal en un mundo, como he dicho al inicio, y donde prevalecen ideas que en apariencia son de socialistas, pero simplemente son las ideas de las élites por medio de las cuales controlan a la sociedad y por medio de la cual permiten, para lo que se refiere a las élites económicas, grandes negocios a nivel mundial, y los que no están afiliados a estos no tienen las mismas oportunidades. Simplemente es un control que hay a nivel mundial que, inclusive lo dice muy bien Milei, que estas grandes élites hacen de la población. Por ejemplo, es suficiente ver la prensa como el ataque sin honor hacia Marine Le Pen en Francia. Es un control, evidentemente, de las élites, donde todas se coalizan, élites económicas y élites culturales, en contra de solo una persona. El problema de fondo es si a los ciudadanos comunes les conviene o no les conviene estas ideologías que vienen empujadas por estas grandes élites que controlan la mayoría de la prensa, de los medios de comunicación a nivel global y también la economía. Porque la mayoría de las empresas y los grandes capitales están atrás de estas élites. No es que no tienen financiación, tienen muchas financiación. Son soportadas económicamente por las grandes élites económicas. Ahora, ¿qué me gustó mucho del discurso de Javier Milei? Bueno, me gustó mucho que explicó claramente cómo los gobiernos socialistas y socialistas del siglo XXI han destruido valor en Latinoamérica. Cómo países se han empobrecido dramáticamente. Ejemplo, el caso de Venezuela. Cómo países han perdido dramáticamente su libertad. Y allí compara el caso de Argentina, donde hubo un pueblo que pudo levantarse en contra de estos socialistas del siglo XXI, y un caso como el de Venezuela, donde prácticamente no sabemos cuántos años más Nicolás Maduro quedará en el poder y cuántos años más durará esa dictadura. Entonces, como les decía, es un faro de esperanza. Es una persona, considero, que tiene mucho coraje, porque tiene todo en contras. Y por último, quisiera destacar la amenaza de Lula da Silva de querer retirar el embajador de Buenos Aires o de llamar el embajador argentino si Milei decía algo o hacía alusiones a la presunta corrupción del presidente brasileño. Las élites le tienen miedo a Milei porque Milei dice lo que piensa, porque Milei tiene el coraje de llevar adelante sus ideas. Y creo que hace una labor muy importante. En el caso particular de Brasil, quisiera concluir con esto. El hecho de haber ido a Brasil es dar un apoyo a una víctima de la represión socialista. Creo que el presidente Jair Bolsonaro, que ya está inhabilitado para las próximas 2 elecciones, por lo tanto creo que será muy difícil volverlo a ver como presidente. Son más de, finalmente, entre una elección y la otra, creo que son 12 años, si no me equivoco. Entonces va a ser, podría volver a correr tal vez en 12 o más años, si no me equivoco. Lo cual creo que probablemente él en el panorama político pues, se saldrá debido a esta inhabilitación judicial.
Y estas son las estrategias que utilizan las fuerzas retrógradas del socialismo del siglo XXI, las fuerzas conservadoras del socialismo, que hacen de todo para bloquear sus adversarios, sus enemigos políticos. El caso particular de Brasil es el ejemplo claro, práctico, de lo que puede ocurrir y de cómo poco a poco una sociedad empieza a reprimir ideas en favor de otras ideas que son en este momento la predominante o que llegan a ser la predominante y a mantener su fuerza con la fuerza. Por ejemplo, el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es el ejemplo típico, no lo olvidemos. Entonces, yo creo que hay que felicitar a Javier Milei por la labor que está haciendo en contra de esas injusticias y a favor de los ciudadanos. Pero muchas gracias, espero que te haya interesado y te espero en mi próximo video.